Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Estamos aquí presentes nuevamente para darles a conocer el tema que corresponde esta semana. Hemos empezado en esta oportunidad ya a revisar los temas que tienen que ver con la competencia de gestión del espacio y el ambiente. Y siguiendo con las pautas de los temas, vamos a ver el siguiente, que se trata sobre el desarrollo sostenible. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos sobre el desarrollo sostenible, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para eso vamos a compartir a continuación lo siguiente. Tenemos ahí el desarrollo sostenible, el tema a trabajarse en esta semana, en el cual encontramos el siguiente concepto que sabemos que ustedes también ya lo manejan, lo han revisado, lo han escuchado, imagino que lo manejan. Y tenemos ahí donde nos dice: el desarrollo sostenible es un concepto definido en el informe Brundtland de 1987, elaborado por distintas naciones, y que se refiere al desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Cuando hablamos del desarrollo sostenible, en este caso podemos hablar de la satisfacción de las necesidades, como nos indica el concepto, tanto de las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras, ¿no? A eso se refiere cuando nos habla de sostenibilidad con respecto al desarrollo, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo, pues abarca diferentes campos, diferentes componentes. Ahora, para nosotros poder alcanzar ese desarrollo sostenible, debemos de tener en cuenta algunos componentes para poder entrar a detallar en el tema trabajarse. Y encontramos aquí en la imagen, ¿no? Tenemos acá el ecológico, el social y el económico, ¿no? Cuando hablamos del ecológico, en este caso, pues hablamos de lo que es todo lo que se refiere al medio ambiente, ¿no? Con respecto a todos los recursos que nosotros podemos encontrar dentro de este medio ambiente, en el cual sabemos que estos recursos del medio ambiente, en su aprovechamiento, debemos principalmente encontrar un equilibrio en la utilización de estos recursos y no llegar a la sobreexplotación de un determinado recurso que muchas veces no tiene la capacidad de regenerarse, y esto va a generar problemas dentro del medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es el ecológico, necesariamente estamos haciendo hincapié en cuestiones ambientales. Luego tenemos lo que es el aspecto social, ¿no? El aspecto social es el comportamiento de la población en sí, o en este caso de la ciudadanía, con respecto a los manejos que pueden tener para alcanzar dicho desarrollo sostenible, en el cual tiene que partir principalmente de la conciencia ambiental para lograr ese desarrollo, a través de buenas prácticas en el uso y el manejo de los recursos que encontramos en el ambiente, ¿no? Y va de la mano también con lo económico. ¿Por qué? Porque con lo económico nos va a permitir aplicaciones en el cual ahí inclusive ya interfiere lo que es el campo tecnológico, ¿no? A través de lo económico nos va a servir la aplicación tecnológica para poder llevar ese desarrollo sostenible, ¿no? En el cual es una interacción que encontramos entre estos tres componentes. Estos tres componentes que encontramos, tanto el ecológico, el social y el económico, van juntos de la mano, y ahí agregamos lo que es el aspecto tecnológico también, para nosotros no alcanzar esa sostenibilidad que tenemos aquí como imagen, ¿no? Que tiene que ser viable, soportable y equitativo, ¿no? Equitativo tiene que ver con respecto a la igualdad y el equilibrio que debemos encontrar con respecto a la interacción de esos tres componentes, ¿no? Que sea viable, en la cual se van a satisfacer tanto las poblaciones, las generaciones actuales y futuras, y que sea soportable, ¿no? Que se tenga la capacidad de soportar de acuerdo al manejo que se está dando. Entonces, esa es la idea principal que debemos de manejar con respecto al desarrollo sostenible. Pero cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos también en profundidad de lo siguiente, ¿no? Debemos de encontrar qué actividades económicas encontramos dentro del desarrollo sostenible. Por eso tenemos actividades económicas y el ambiente, ¿ya? En el cual tenemos ahí
el volumen de la población, la tecnología, la energía, los patrones de consumo. ¿Ya? Cuando hablamos pues sobre lo que nos está indicando ahí, nos hace referencia a lo siguiente. El volumen de la población, ¿no?, en sí se refiere que muchas veces cuando hablamos del mayor volumen de la población, eso puede traer ciertos problemas, ¿no? Porque a mayor población las necesidades se incrementan. Entonces, al incrementarse se utiliza más espacio para la agricultura y viviendas. Entonces, inclusive en medio de transporte. Entonces, es así como las materias primas para la producción industrial se incrementan. Y entonces ahí ya podemos hablar de un incremento de la utilización de las materias primas que hoy en día pues está generando este tipo de problemas, ¿no? ¿Qué más la tecnología? Cuando hablamos de la tecnología, estamos mencionando, podemos hablar de las tecnologías simples y también de las antiguas tecnologías, ¿no? En este caso, pues, y si hacemos hincapié en la actualidad, hablamos de las tecnologías modernas, ¿no? Y estas tecnologías modernas son capaces de explotar, pues, en este caso, enormes extensiones de terreno, y eso trae perjudica en este caso, ¿no? A todo nuestro entorno. Cuando hablamos de la energía, ¿no?, se habla de la constante utilización de combustibles, ¿no?, y de la energía eléctrica. Esto genera en su mayoría, ¿no?, estos problemas que encontramos ambientales, ¿no?, que son a la vez nocivos. Entonces hay que tratar de contrarrestar esto, buscar de otras alternativas con respecto a la energía. Luego tenemos los patrones de consumo, ¿no? En este caso pues se basa de la sociedad, de la ciudadanía con respecto al consumo en el cual tiene con respecto a la producción de bienes que se generan, ¿no? Entonces, los patrones de consumo tienen que estar basados con respecto a un equilibrio, ¿no? Porque la gente consume, eso va a seguir generando la explotación de materia prima y la extracción a su vez para seguir generando bienes. Entonces, eso también hay que tener o llevar un control para poder, ¿no?, lograr ese desarrollo sostenible que siempre buscamos. También podemos hablar, cuando hablamos del desarrollo sostenible, de la tecnología sostenible, ¿no? Cuando hablamos de la tecnología sostenible, abarca principalmente o se busca la creación de tecnologías desde los dispositivos más pequeños, ¿no? En este caso podemos hacer hincapié ahí de la nanotecnología, ¿no?, hasta las maquinarias para la gran industria, además de la informática. Entonces, a través de ello se elabore, ¿no?, una tecnología sostenible teniendo en cuenta la protección del ambiente. ¿Y qué es lo que nosotros podemos considerar ahí para poder lograr esa tecnología sostenible? Podemos hacer pues ser menos contaminante, ¿no?, en el cual nosotros pues las piezas que forman los dispositivos que hoy en día manejamos, ¿no?, tienen que ser muchas veces biodegradables, ¿no?, que se degraden, que no contaminen, ¿no?, o que se trate de que no contaminen mucho. Eso es lo que se busca. Luego, propiciar un menor consumo de energía, ¿no? Se debe emplear, hoy en día se habla de una mínima cantidad de energía, pero que es justamente lo que más se utiliza, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ser regeneradora de recursos, ¿no? Tiene que ayudarse a reutilizar los recursos, ¿no? ¿Para qué? Para no generar contaminación. Cuando hablamos pues de la reutilización, podemos hablar del papel, podemos hablar del cartón, del plástico. Para que de lo que puede contaminar se le da una reutilización con la aplicación de una tecnología sostenible para otro nuevo uso. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Luego tenemos ser socialmente alcanzable, ¿no? La población debe acceder a estos, ¿no?, a estas consideraciones que estamos hablando, ¿no?
sin tener mayor dificultad, ¿no? En cuanto a los costos, en cuanto a la adquisición y todo ello. Entonces eso es con respecto a la tecnología sostenible, y ese es el ejemplo que encontramos aquí. Por ejemplo, que para generar energía, ¿qué tenemos en la imagen? Podemos tenerlo a través de energía solar, a través de los paneles solares, a través de los aerogeneradores que tenemos aquí, ¿no? Que son tipo una especie de ventiladores, y así sucesivamente podemos generar esa energía alternativa de lo que hoy en día se utiliza. Luego encontramos también dentro del desarrollo sostenible las diferentes actividades que se realizan con respecto a las actividades económicas, como por ejemplo tenemos las actividades primarias, secundarias, terciarias y también las cuaternarias, pero quizás no hemos hablado de las actividades quinarias. ¿Y qué son las actividades quinarias? ¿No? Cuando hablamos de las actividades quinarias, en este caso tenemos ya el concepto, es un sector de la economía en el cual pues ellos dan a conocer que en el sector quinario encontramos los servicios sin fines de lucro, ¿no? Como la salud, la educación, la cultura, la investigación, la política, los bomberos y otras instituciones gubernamentales. Estas organizaciones son usualmente incluidas en los sectores terciarios y cuaternarios. A ver, muchas veces se le incluye dentro de las actividades que ya la conocemos, pero necesariamente son actividades quinarias. ¿Por qué? Porque necesariamente esto abarca a toda una población en general, ¿no? En el cual toda esa población debe acceder a este tipo de actividades, en el cual ellos deben de recepcionarlo y ser beneficiados con este tipo de actividades. Y no necesariamente un tipo de... Porque cuando hablamos muchas veces de las actividades cuaternarias o terciarias, algunos pueden acceder, algunos no a esas actividades, ¿no? Pero si hablamos del sector quinario, es algo holístico, es algo más global, en el cual pues toda la población debe acceder por medio de lo que estamos mencionando, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a hablar del desarrollo sostenible, no solamente queda en el concepto de, ¿no? La utilización de los recursos naturales, ¿no? Para generar el desarrollo, para atender las necesidades presentes y futuras, sino hay que ver ciertas pautas o ciertos aspectos que inclusive hay que tener en cuenta para poder lograrlo ello. Y eso es lo que hemos dado a conocer en la explicación de este tema. Entonces, una vez explicado el tema, vamos a dar paso al desarrollo de la ficha. Tenemos ahí, tenemos el desarrollo sostenible, tenemos como competencia: gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y tenemos la capacidad: maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. Tenemos como propósito: los estudiantes explican las dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales de problemáticas ambientales, territoriales y de la condición de cambio climático que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, retroceso de los glaciares, demarcación territorial y transporte en las grandes ciudades, entre otros, y sus consecuencias en las condiciones de vida de la población. ¿Ya? Dan a conocer su nombre completo, grado y sección, y tienen ahí mi saludo que siempre les hago llegar a todos ustedes. Para iniciar, encontramos ahí, van a leer la información del texto escolar y van a explicar las actividades económicas que repercuten en el territorio del ambiente. ¿Ya? No iniciamos en esta ocasión con algunas interrogantes, sino qué es lo que van a hacer, ¿no? Van a leer la información y van a explicar cómo estas actividades económicas que tenemos aquí, ¿no?, repercuten en el deterioro del medio ambiente. En este caso tenemos primero aumento del volumen de la población, lo que hemos mencionado, la tecnología moderna, mayor demanda de energía y el mayor consumo o mayor producción. Entonces, eso ustedes van a explicar. Luego encontramos economía y compromiso ambiental, en el cual nos pide nuevamente revisar la información para que luego desarrollen lo siguiente.
donde nos pide explica en qué consiste cada una de las estrategias del compromiso ambiental, los bonos de carbono, los ecoimpuestos y la economía verde, ¿no? Estos son compromisos ambientales que deben de llevarse a la práctica, pero ustedes van a dar a conocer en qué se basa cada uno de estos compromisos, ¿ya? Seguimos encontrando y siguiendo nomás en esa línea del cuadro, van a responder después en qué consisten los llamados servicios de los ecosistemas. Luego tenemos cuáles consideran que son los principales activos naturales de nuestro país. Ustedes van a responder una vez completar el cuadro. Seguimos con el trabajo y vamos a encontrar ahí sobre el uso de tecnologías alternativas, en el cual nos dice, van a revisar la información del gráfico en el texto escolar y van a identificar qué tipos de energías alternativas se podría aplicar en su localidad aprovechando sus recursos naturales. O sea, nosotros centrándonos, ¿no?, en su localidad, en la localidad en la que estamos, ¿no?, qué tipo de energía alternativa podríamos realizar de acuerdo a los recursos naturales que nos tenemos y aprovechar. Por ejemplo, tipos de energía alternativa que podemos aplicar, cuál sería ese recurso natural que tenemos para poder realizar ese tipo de energía y cuáles son las dificultades para su aplicación. De repente puede tener algunas dificultades también. Eso ustedes lo dan a conocer. Luego dice, mencione cuáles son las actividades quinarias en el Perú, ¿no? O sea, mencionó solamente mención, no expliquen cada una de ellas, solamente mención. Luego encontramos qué características crees que debe tener una sociedad desarrollada. Luego, ¿qué debería hacer el Estado para propiciar el desarrollo rural? Esta pregunta abarca más allá de que si hablamos de un desarrollo, hablamos de todo en sí, ¿no?, de todo un país, y no solamente de la zona urbana, de la parte urbana, sino de la zona rural. Entonces, en este caso, si encontramos ahí falencias, ¿qué debería de hacer el Estado para propiciar el desarrollo rural? ¿Ya? Y para culminar van a elaborar un acróstico sobre el desarrollo sostenible. Eso ya lo hicieron, en este caso lo van a hacer con el tema del desarrollo sostenible, ¿ya? Entonces, jóvenes, eso sería la explicación que van a trabajar esta semana, en el cual deben enviar los trabajos a través de la plataforma. Eso sería todo, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima.